Hola a todos los que se han unido a nuestra tertulia de historias. Si les apasionan las narraciones de la vida real, llenas de emoción sobre el matrimonio, la familia, las relaciones complejas y las profundas lecciones vitales, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse los nuevos relatos que compartimos cada día. Y ahora les invito a escuchar la historia de hoy. Mi suegra me humilló en la fiesta de ascenso de mi marido. Cuando le respondí, mi esposo me gritó que me callara. ¿Quién te ha dado permiso para hablar aquí? Sonreí fríamente e hice una llamada. Despido del director, confiscación de todos sus bienes. Todos se burlaron de mí, pero solo 15 minutos después se quedaron petrificados. Aquella noche debería haber sido la más memorable en mi vida matrimonial. El hotel más prestigioso de Madrid brillaba con luces deslumbrantes. Desde el gran vestíbulo hasta el salón de banquetes, todo estaba cubierto de flores frescas. Una pantalla LED proyectaba continuamente imágenes del crecimiento de la empresa, junto con el momento en que mi marido, Marcos, recibía su nombramiento como director de la sucursal. Más de 300 invitados, incluyendo la cúpula directiva del grupo, socios, compañeros y familiares de ambas partes, habían llegado puntualmente. Todos vestían con elegancia, brindando y elogiando sin cesar a mi marido como un joven talentoso con un futuro prometedor. Yo permanecía en un rincón del salón, vistiendo un sencillo vestido color crema. Fue un vestido que elegí yo misma días antes, pensando que el protagonista de hoy era mi marido. Mi papel era simplemente estar presente, sonreír lo justo para que él brillara. Durante nuestros 8 años de matrimonio, siempre había sido así. De pocas palabras, sin afán de protagonismo y sin alardear jamás de nada sobre mí. Muchos en la empresa solo me conocían como la esposa del nuevo director. No sabían nada más. Y eso me hacía sentir cómoda. Observaba a mi marido en el escenario. Llevaba un traje azul oscuro de corte impecable, con una mirada llena de confianza mientras recibía las felicitaciones de los directivos. Abajo, en la mesa de honor, se sentaba mi suegra. Llevaba un elegante traje de chaqueta de un color rojo intenso, riendo a carcajadas y diciéndole a todo el mundo que su hijo había sido un genio desde pequeño. Sonreí para mis adentros. Al menos hoy estaba feliz. Si ella estaba feliz, la fiesta transcurriría en paz. Eso era lo que siempre esperaba. Tras el discurso del director general, el presentador invitó a la familia al escenario para una foto conmemorativa. Me arreglé el pelo y subí. Justo cuando me coloqué al lado de mi marido, mi suegra tiró de su brazo bruscamente hacia ella. Me miró de arriba a abajo y soltó una risa despectiva. «Ponte un poco más atrás». Me sorprendí un poco. «¿Puedo estar aquí, mamá?» Ella se mofó. «Este es el escenario de mi hijo, no el tuyo». La atmósfera en el escenario se volvió tensa de repente. Algunas personas cercanas se giraron para mirar. Intenté mantener la sonrisa. «Solo subo para una foto con mi marido». Mi suegra me miró directamente a la cara. «¿Crees que tienes la categoría para estar al lado de un director?» Su voz no era alta, pero suficiente para que los que estaban cerca la oyeran. Me quedé helada. Mi marido permanecía en silencio. No me miraba a mí, ni a su madre, simplemente se quedó quieto. Pensé que quizás hablaría en unos segundos, pero no dijo nada. El presentador, notando el ambiente extraño, se apresuró a pedir a todos que cambiaran de posición para la foto. Yo, por mi cuenta, di un paso atrás. Se tomó la foto y todos volvieron a sus mesas. Solté un suspiro de alivio. Me dije a mí misma que solo faltaban unas horas para que todo terminara. Pero estaba equivocada. Después del brindis inicial, los invitados comenzaron a moverse entre las mesas para brindar. Mi suegra arrastró a mi marido por todas partes, presentándolo. «Este es mi hijo, el director más joven de la región. Ha construido su carrera con sus propias manos, es brillante desde niño». Yo la seguía en silencio. Al llegar a la mesa de los accionistas y la alta dirección, un vicepresidente sonrió y dijo: «Esta debe ser la señora del director. Qué afortunado es usted». Mi suegra soltó una carcajada. «¿Afortunado? ¿Qué va? Él es brillante por sí mismo. Mi nuera solo sabe estar en casa gastando dinero, no hace nada por su marido». Toda la mesa se quedó un poco desconcertada. Algunos forzaron una sonrisa, otros bajaron la vista para beber. Yo seguía en silencio. Una joven gerente me miró con compasión. Probablemente también pensó que el comentario era excesivo, pero mi suegra no se detuvo. Levantó su copa y continuó:
Una mujer que se casa con un hombre exitoso le cambia la vida. Si no fuera por mi hijo, nadie sabría quién es ella. Las risas comenzaron a escucharse esporádicamente. Algunos reían por compromiso, otros me miraban con lástima. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas de las manos, causándome un dolor agudo. Seguí sin decir nada. No quería arruinar la fiesta de mi marido. Pero entonces, un pariente de su lado de la familia se rió a carcajadas. Realmente tienes una vida de ensueño. Ser la esposa de un director sin tener que hacer nada. Las risas volvieron a sonar y mi suegra se sintió aún más satisfecha. Se giró hacia mí. ¿Qué haces ahí parada? Ve a servir el vino a los invitados. Una buena nuera debe saber cuál es su lugar. Levanté la cabeza y la miré, mi voz aún muy tranquila. Mamá, hoy es un día feliz. Te ruego que no digas esas cosas delante de todo el mundo. La mesa entera enmudeció. Mi suegra abrió los ojos como platos. ¿Qué acabas de decir? Respiré hondo. Solo espero que todos nos respetemos mutuamente. Nunca he hecho nada para avergonzar a esta familia. Ella golpeó la copa de vino contra la mesa. Respeto. ¿Tú tienes derecho a hablar de respeto? Llevas años viviendo a costa de mi hijo, y ahora que es director, ¿pretendes darme lecciones a mí, a tu suegra? Miré a mi marido. Solo esperaba que dijera una palabra, una sola. Pero él se giró completamente hacia mí. Su rostro era una máscara de hielo, y su voz resonó clara en toda la mesa. Cállate. ¿Quién te ha dado permiso para hablar aquí? El espacio pareció congelarse. La música seguía sonando, los brindis continuaban en las mesas lejanas, pero en la nuestra todos estaban en silencio absoluto. Miré al hombre con el que había vivido durante 8 años. Su mirada no mostraba ni un ápice de remordimiento, solo irritación, como si yo fuera la que le estaba haciendo pasar vergüenza. Algunos bajaron la cabeza, otros negaron sutilmente, y algunos sonrieron con aire de suficiencia. Mi suegra se cruzó de brazos. Eso es. Hay que enseñarle a conocer su lugar. Me quedé inmóvil por unos segundos y luego, lentamente, esbocé una sonrisa. No era una sonrisa forzada ni una sonrisa de dolor. Era una sonrisa tan fría que hasta el camarero que estaba cerca me miró instintivamente. Saqué el teléfono del bolso, abrí mi lista de contactos y me desplacé sema hasta un nombre que hacía mucho tiempo que no llamaba. Mi dedo tocó suavemente la pantalla. El teléfono empezó a sonar. Todas las miradas se centraron en mí. En cuanto terminó la llamada, guardé el teléfono en el bolso y me senté tranquilamente en la silla más cercana. Toda la mesa me miraba como si estuviera presenciando una comedia. Alguien sonrió con desdén, otro negó con la cabeza con resignación. Mi suegra, con los brazos cruzados, dijo con un tono lleno de sarcasmo: «Realmente no tiene remedio». Su marido le llama la atención y se cree que es la presidenta del grupo. Varios parientes se rieron al instante. Una tía de su familia se tapó la boca para reír. Esta chica debe estar tan enfadada que ha perdido la cabeza. Mi marido solo me lanzó una mirada rápida antes de volverse para brindar con los invitados como si nada hubiera pasado. Yo, en silencio, levanté el vaso de agua que tenía delante. En ese instante, los recuerdos de nuestros años de vida en común volvieron a mí, claros como una película a cámara lenta. Conocí a Marcos en un seminario sobre gestión empresarial. En aquel entonces, él era solo el jefe de ventas de una pequeña empresa, con un sueldo modesto y una enorme presión laboral. Lo que me llamó la atención no fue su atractivo o su riqueza, sino su diligencia. Después del seminario, me pidió mi número de teléfono. Nuestras conversaciones se extendieron del trabajo a la vida personal. Me contó que venía de una familia humilde, que su madre había trabajado incansablemente toda su vida para que él y su hermano pudieran estudiar. Su mayor deseo era hacerla sentir orgullosa algún día. Yo lo escuchaba sin prometer nada, simplemente observando en silencio a la persona que tenía delante. 6 meses después, empezamos a salir. En ese momento, su carrera atravesaba muchas dificultades. Los proyectos fracasaban uno tras otro, sus ingresos se desplomaron. Hubo un mes en el que apenas tenía para pagar el alquiler. Una vez me dijo: «Quizás no debería estar contigo. No tengo nada que ofrecerte». Yo solo sonreí. No me enamoré del dinero, me enamoré de alguien que se esfuerza. Esas palabras le hicieron llorar. 1 año después nos casamos. La boda fue sencilla, sin lujos ni ostentación. Mi suegra, ya en ese entonces, no estaba contenta.
Una vez me llevó a un rincón y me dijo: si te casas con mi hijo, debes saber cuál es tu papel. Cuando él tenga éxito, no pienses que tienes algún mérito. Yo solo sonreí. Lo entiendo. Desde que me convertí en su nuera, siempre intenté llevarme bien con su familia. Cada fin de semana íbamos a comer. En fiestas y cumpleaños preparaba regalos bien pensados. Recordaba los platos favoritos de mi suegra. Cuando le dolía la espalda, la llevaba al médico. Si necesitaba que la llevaran a algún sitio, yo me organizaba. Sin embargo, a sus ojos, nunca fui una buena nuera. La razón era simple. No me gustaba presumir y nunca hablaba de mi propia familia. Ella siempre asumió que yo venía de un entorno modesto, e incluso llegó a decir delante de los parientes: mi hijo es tan brillante que acabó casándose con una mujer sin nada destacable. Cada vez que decía algo así, yo guardaba silencio. No porque fuera débil, sino porque creía que la familia requería paciencia. 3 años de matrimonio no es mucho tiempo, pero fue suficiente para entender una cosa. Hay personas que, por mucho que te esfuerces, nunca te valorarán. Lo que más me dolía no eran las palabras de mi suegra, sino el cambio en Marcos. Al principio de nuestro matrimonio, cada vez que su madre me criticaba, él decía suavemente: mamá, no digas eso, ella no tiene malas intenciones. Pero a medida que su carrera prosperaba, empezó a ponerse menos de mi lado. Al principio fue el silencio, luego me aconsejaba que aguantara, y gradualmente se convirtió en reproche. A menudo decía: ten un poco de paciencia, mamá ya es mayor, no la disgustes. Y yo aguantaba. Creía que mientras la familia estuviera en paz, todo mejoraría. Pero no me di cuenta de que esa paciencia les hizo pensar que yo no tenía amor propio. Hace aproximadamente 1 año, cuando Marcos fue ascendido a subdirector, mi suegra cambió por completo. Alardeaba constantemente con los vecinos: mi hijo va a llegar muy lejos. Toda la familia va a prosperar. Cada vez que lo decía, me miraba de reojo y sonreía. La nuera solo está aquí para disfrutar de los beneficios. Nunca le respondí. Seguí preparando la cena en silencio cada vez que venía a casa, preguntando por su salud, comportándome como es debido. Pensé que algún día lo entendería, pero hoy me di cuenta de que estaba equivocada. La fiesta de ascenso no era solo el día en que Marcos recibía su nuevo cargo, sino también el día en que mi suegra decidió humillarme delante de todos. Y lo más doloroso de todo fue que el hombre que una vez prometió protegerme toda la vida fue el que gritó más fuerte: cállate, ¿quién te ha dado permiso para hablar aquí? Esa frase resonaba en mi cabeza. Borró la última esperanza que me quedaba sobre nuestro matrimonio de 3 años. Miré a Marcos. Seguía riendo y charlando con los socios. Era como si mi existencia ya no importara. Quizás a sus ojos, yo era solo la esposa que siempre aguantaba, que siempre guardaba silencio y que continuaría haciéndolo. Pero esta vez se equivocaba. Miré discretamente el reloj en mi muñeca. El segundero se movía lentamente. El tiempo pasaba, minuto a minuto. Sabía perfectamente lo que traería la llamada que acababa de hacer, solo que la gente en esta fiesta aún no lo sabía. Seguían riendo, brindando, burlándose de la mujer que consideraban que no sabía cuál era su lugar. Y yo, simplemente, me senté allí, serena, esperando que el tiempo diera la respuesta por todos. La música en el salón de banquetes seguía animada, las copas de vino continuaban chocando. Después de mi breve llamada, el ambiente solo se calmó unos minutos antes de volver rápidamente a la normalidad. De hecho, muchos lo tomaron como una anécdota divertida para la fiesta. Mi suegra se sentó, tomó un sorbo de vino y se rió a carcajadas. He vivido casi 60 años, y es la primera vez que veo a alguien con una confianza tan ridícula. Un tío de la familia asintió. Esta chica debe haber visto demasiadas películas. Cree que puede despedir a un director con una llamada. Otro añadió: si ella puede hacer eso, entonces yo hoy me convierto en presidente. Las risas volvieron a llenar la mesa. Yo permanecía sentada tranquilamente, observando en silencio el ir y venir de la gente en el salón. Mi marido se acercó, golpeando su copa de vino sobre la mesa. ¿Qué demonios estabas haciendo? Levanté la vista hacia él. Solo hice una llamada. Él sonrió con desdén. ¿Te parece divertido? Hoy es el día más importante de mi carrera. Tenías que avergonzarme delante de todo el mundo. Le pregunté en voz baja: ¿quién te avergonzó? ¿Yo o las palabras que acaba de decir tu madre?
Marcos frunció el ceño. No cambies de tema. Diga lo que diga, es mi madre. Eres la nuera, tienes que saber aguantar. Miré al hombre que tenía delante. Hace años me prometió que no dejaría que nadie me hiciera daño. Ahora él lideraba la fila de los que lo hacían. Sonreí levemente. ¿Y si ya no aguanto más? Él respondió con frialdad. Entonces no me culpes a mí. No dije nada más. Se dio la vuelta y se fue. Quizás en su mente la conversación había terminado, pero para mí era el punto final de todo. Mi suegra siguió a su hijo con la mirada y luego se volvió hacia mí. ¿Lo ves? Un hombre de éxito debe escuchar a su madre. No creas que por casarte con un hombre brillante puedes hacer lo que quieras. Yo no respondí. Ella se envalentonó aún más. Recuerda que a partir de hoy, mi hijo es director. Su estatus es diferente. Si quieres seguir en esta familia, compórtate. No dejes que se canse de ti y te deje. Una tía política añadió riendo. Así es. Las mujeres se distinguen por saber cómo mantener a su marido. No seas tan testaruda. Me levanté lentamente. La silla se deslizó un poco hacia atrás. Todos pensaron que me iba, pero solo me acerqué a la barra de bebidas, tomé otro vaso de agua y volví a mi sitio. Me senté con mucha suavidad. Ese gesto dejó a algunos perplejos. Quizás esperaban que llorara o que me enfadara, pero no, estaba tan tranquila que ellos mismos se sintieron desconcertados. Una empleada de la empresa se acercó discretamente. ¿Está bien, señora? Sonreí. Estoy bien. La joven vaciló. Creo que se han pasado un poco. Asentí levemente. Gracias. La chica iba a decir algo más, pero otro gerente la llamó y tuvo que irse. En la mesa de al lado, algunos invitados seguían cotilleando. Esta chica tiene agallas. Seguro que quiere llamar la atención. Pobre del director cuando llegue a casa. Alguien incluso se rió a carcajadas. Pobre Marcos, en su día de celebración tiene que lidiar con una esposa a la que le encanta el drama. Escuché todo, pero no reaccioné. Sabía que mientras la verdad no saliera a la luz, cualquier explicación sería inútil. Unos 5 minutos después, el teléfono de Marcos vibró de repente. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era el jefe de recursos humanos. Se apartó a un rincón para contestar. Apenas unos segundos después, su rostro mostraba una clara molestia. Colgó y volvió. Mi suegra preguntó inmediatamente. ¿Qué pasa, hijo? Nada. Seguramente un error administrativo en la oficina. Apenas terminó de hablar, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el director financiero. La llamada fue más larga. Su tono de voz empezó a ser más áspero. Ya he dicho que lo solucionaremos mañana. No me llamen ahora. Colgó con frustración. Varios directivos de la empresa empezaron a mirarse entre ellos. Nadie dijo nada, pero era evidente que algo estaba ocurriendo. Marcos intentó recuperar la compostura y siguió brindando con los invitados. Sonreía, pero su sonrisa era más forzada que antes. Mi suegra seguía sin darse cuenta de nada. Continuó yendo de mesa en mesa, presumiendo. Mi hijo es brillantísimo, con poco más de 30 años ya es director. Llegará mucho más lejos. Justo en ese momento, el teléfono de un vicepresidente también sonó. Miró la pantalla y se levantó para contestar. Menos de un minuto después, su expresión cambió drásticamente. Se giró para mirar a Marcos con una extraña mirada, ya sin la alegría de antes. Luego fue el turno del teléfono del jefe del departamento legal, y después el del jefe de auditoría interna. Las llamadas se sucedían una tras otra, y el ambiente en el salón de banquetes empezó a cambiar sutilmente. Las risas disminuyeron, muchos se miraban de reojo. Algunos aprovechaban para revisar sus correos electrónicos en el móvil, otros salían rápidamente al pasillo. Marcos se dio cuenta de la anomalía. Se acercó a un vicepresidente. ¿Qué ocurre? El otro solo negó con la cabeza. Aún no lo sé. Hay una notificación urgente del grupo. Marcos intentó restarle importancia. Seguro que es un asunto interno. El otro no respondió. Solo miró a Marcos durante un largo rato y luego se apartó. Por primera vez esa noche vi la inquietud en el rostro de mi marido. Se giró para mirarme. Yo seguía sentada en el mismo lugar, bebiendo mi agua tranquilamente. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos. No sé por qué, pero de repente se quedó paralizado. Quizás empezó a recordar la llamada que yo había hecho, pero rápidamente se autoconvenció de lo contrario. Sonrió con desdén, como para desechar esa idea.
¿Cómo podría una mujer que toda su familia consideraba ordinaria estar relacionada con notificaciones urgentes del grupo? Era demasiado absurdo, al menos en su opinión. Miré mi reloj. Habían pasado 12 minutos desde mi llamada. Dejé el vaso de agua sobre la mesa. Respiré hondo, sintiendo una extraña calma. Sabía que en solo unos minutos más, todas las risas en esa sala desaparecerían. El reloj en mi muñeca avanzaba lentamente, segundo a segundo. 13 minutos, luego 14. En ese breve lapso de tiempo, la atmósfera de toda la fiesta había cambiado drásticamente. Ya no había risas estruendosas como al principio, ni gente haciendo cola para felicitar a Marcos. En su lugar, había miradas de duda. Los teléfonos de los altos directivos no dejaban de sonar. Algunos simplemente miraban la pantalla y se levantaban para salir. Otros, después de leer un correo electrónico, se ponían pálidos. Incluso el director general del hotel pasó varias veces por nuestra mesa con cara de tensión. Marcos intentaba mantener la calma, sostenía su copa de vino y recorría las mesas como si nada pasara, pero me di cuenta de que su mano comenzaba a temblar ligeramente. Un socio importante, que siempre había sido muy cercano a él, lo vio acercarse y sonrió levemente. «Disculpa, tengo un asunto urgente que atender». Dicho esto, se marchó rápidamente. Marcos se quedó paralizado, la sonrisa congelada en su rostro. Era la primera vez esa noche que alguien lo evitaba activamente. Mi suegra seguía sin prestar atención. Incluso pensó que el socio realmente tenía prisa. Se volvió hacia mí y se burló. ¿Lo ves? La gente está ocupada haciendo negocios. Nadie tiene tiempo para tus juegos infantiles. Un tío también se rió. Luego recuerda pedirle perdón a mi sobrino. No conviertas un día feliz en uno de mala suerte. Yo simplemente dejé mi vaso de agua sobre la mesa, sin hablar, sin sonreír, sin siquiera mirarlos. Esa actitud serena empezó a desconcertar a algunos. Si fuera una persona normal, humillada frente a cientos de invitados, seguramente estaría llorando o se habría ido. Pero yo seguía allí, como si esperara que algo muy seguro sucediera. Justo en ese momento, el teléfono de Marcos volvió a sonar. Esta vez, la pantalla mostraba las palabras presidente del grupo. Lo vi claramente, porque estaba de pie no muy lejos de mí. El rostro de Marcos se iluminó por un momento. Se ajustó rápidamente la corbata y contestó. «Sí, señor presidente, le escucho». Nadie sabía lo que se decía al otro lado de la línea. Solo vimos cómo la sonrisa en el rostro de Marcos se desvanecía gradualmente. Respondió en voz baja. «Sí, señor. Entendido». Su voz se fue apagando hasta que solo quedaron 2 palabras. «Sí, señor». La llamada terminó. Marcos se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano. Una gota de sudor le resbalaba lentamente por la sien. Mi suegra se acercó. «¿Qué pasa, hijo?» Él forzó una sonrisa. «Nada. El presidente ha dicho que pasará a saludar». El rostro de mi suegra se iluminó al instante. «¿Lo veis? El mismísimo presidente viene a felicitar a mi hijo». Lo sabía. Se giró hacia los parientes. «¿Lo veis? El presidente valora mucho a mi hijo». La mesa entera se alborotó. Todos pensaban que el presidente venía a felicitar al joven director. Algunos se apresuraron a arreglarse la ropa. Otros sacaron sus teléfonos, listos para tomar fotos. Solo yo permanecía sentada tranquilamente. 15 minutos. Justo cuando el segundero llegó al número que esperaba, la puerta principal del salón de banquetes se abrió de repente. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Un grupo de personas vestidas con trajes oscuros entró rápidamente. A la cabeza iba el presidente del grupo, seguido por el director del departamento legal, el jefe de auditoría interna, el director de recursos humanos del grupo y 4 miembros de seguridad. El ambiente en el salón se volvió instantáneamente tan silencioso que se podía oír el sonido de sus pasos. El presentador, que sostenía el micrófono, dejó de hablar. La banda de música se detuvo automáticamente. Marcos respiró hondo y se apresuró a recibirlos. Hizo una reverencia muy respetuosa. «Señor presidente, bienvenido. No esperaba que viniera estando tan ocupado. Es un verdadero honor para mí». El presidente solo lo miró durante unos segundos, su rostro sin rastro de una sonrisa. Asintió levemente. Su voz era tranquila, pero extrañamente fría. «No he venido a felicitarte». La sonrisa de Marcos se congeló en sus labios.
Todo el salón de banquetes quedó en un silencio sepulcral. Mi suegra, sin entender aún la situación, se acercó sonriendo. Bienvenido, señor presidente. Gracias por tomarse el tiempo de venir a la fiesta de mi hijo. El presidente asintió cortésmente y no dijo nada más. Se giró hacia el jefe del departamento legal. El hombre de mediana edad abrió inmediatamente el maletín que llevaba y sacó una carpeta azul. Todos los invitados observaban atentamente, sin entender lo que estaba sucediendo. Mi suegra preguntó en voz baja, ¿es algún tipo de premio? Nadie respondió. El jefe del departamento legal abrió la carpeta y sacó un documento con un sello rojo. Se acercó a Marcos y leyó en voz alta y clara. Por decisión del Consejo de Administración del grupo, a partir de este momento, el señor Marcos queda suspendido de todas sus funciones directivas para facilitar una investigación especial. Todo acceso a los sistemas de gestión, uso de activos de la empresa, poder de firma y cualquier otra función administrativa quedan revocados con efecto inmediato. Todo el salón se quedó sin aliento. La copa en la mano de mi suegra cayó al suelo de baldosas. El sonido del cristal rompiéndose resonó de forma estridente. Ya nadie reía, nadie se atrevía a decir una palabra más. Solo Marcos permanecía inmóvil, con el rostro pálido, los ojos muy abiertos mirando el documento que tenía delante, como si no pudiera creer que todo aquello fuera real. El aire en el salón de banquetes se volvió denso. Cientos de invitados permanecían petrificados. El sonido de la copa rota parecía seguir resonando en el silencio opresivo. Marcos estaba inmóvil, la mano que sostenía la decisión temblaba sin control. Leía la página una y otra vez, luego levantó la vista hacia el presidente, su voz entrecortada. ¿Hay algún error, señor? Acabo de recibir mi nombramiento esta mañana. ¿Cómo puede estar pasando esto? El presidente lo miró con calma. No hay ningún error. La decisión fue aprobada por el Consejo de Administración hace 40 minutos. Entró en vigor en cuanto el comité de auditoría completó los trámites. Marcos negó con la cabeza repetidamente. Imposible. Alguien debe haberme calumniado. No he hecho nada malo. El jefe de auditoría interna dio un paso al frente. Abrió la tableta que sostenía, su voz firme. Señor Marcos, le ruego que entregue inmediatamente su teléfono de empresa, su tarjeta de acceso a la sede, el portátil de la compañía y las llaves del coche asignado. Según el reglamento, todos los activos bajo la gestión del grupo deben ser recuperados en el momento en que la decisión entre en vigor. Marcos no se movió. Antes de que pudiera reaccionar, 2 agentes de seguridad se acercaron. No fueron bruscos, pero su actitud era extremadamente decidida. Uno de ellos extendió la mano cortésmente. Por favor, coopere. Mi suegra se abalanzó sobre ellos. ¿Qué están haciendo? Es mi hijo. Es el director. ¿Con qué derecho lo tratan así? El director de recursos humanos del grupo se inclinó ligeramente. Señora, desde el momento en que se ha comunicado la decisión, el señor Marcos ya no ostenta ese cargo. Le rogamos que comprenda y coopere. Mi suegra lo miró con los ojos desorbitados. No, están acosando a mi hijo. Voy a denunciarlos, voy a llamar a la prensa. Apenas terminó de hablar, un pariente se acercó corriendo. Cálmate, seguro que es solo un malentendido. Sí, el presidente lo explicará todo en un momento. Pero ni siquiera ellos podían mantener la misma confianza de antes. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Alguien sacó discretamente su teléfono para grabar, mientras que otros lo guardaron rápidamente por miedo a verse involucrados. Los socios sentados en las mesas cercanas al escenario permanecían en silencio. Nadie levantaba su copa, nadie hablaba. Marcos sacó lentamente su tarjeta de empleado de la cartera. Esa tarjeta de la que una vez estuvo tan orgulloso, la dejó sobre la mesa, seguida por el teléfono de empresa y el llavero del coche. Cada objeto que depositaba hacía que su rostro palideciera un poco más. Yo seguía sentada en mi sitio, observándolo todo en silencio. Una mujer en la mesa de al lado me miró. Su expresión ya no era de lástima, sino de asombro. Probablemente comenzaba a recordar la llamada que había hecho 15 minutos antes. Justo en ese momento, sonó el teléfono personal de Marcos. Miró la pantalla y contestó apresuradamente. Sí, soy yo. Al otro lado de la línea estaba la voz del gerente administrativo. Señor Marcos, el equipo de TI acaba de bloquear todas sus cuentas. Han enviado a alguien a recoger el coche de la empresa. La tarjeta de crédito corporativa también ha sido bloqueada.
Se le ha solicitado que desaloje la vivienda de la compañía en un plazo de 72 horas. La voz de Marcos comenzó a temblar. Esperad a que vaya para solucionarlo. No es posible. Es una orden directa del Consejo de Administración. La llamada terminó. El teléfono se le deslizó de la mano. Su mirada se perdió en el vacío. Mi suegra le arrebató el teléfono. Dame, yo llamaré. Marcó repetidamente los números de personas que una vez llamó amigos íntimos. Algunos no contestaron. Otros, al oír su voz, se excusaron diciendo que estaban en una reunión. El último solo dijo una frase. Lo siento, señora. En este asunto no podemos intervenir. Y colgó. Las manos de mi suegra comenzaron a temblar violentamente. Se giró hacia el presidente. Por favor, revíselo de nuevo. Mi hijo es una buena persona. No puede haber cometido un error. El presidente mantuvo su compostura. Lo lamento, todas las decisiones se basan en expedientes y pruebas. Nadie es sancionado por la palabra de un individuo. Al oír esto, mi suegra pareció perder todas sus fuerzas. Retrocedió 2 pasos y se desplomó en una silla, su rostro sin una gota de sangre. Los parientes que antes se habían unido a las burlas hacia mí comenzaron a evitar mi mirada en silencio. Nadie volvió a mencionar que yo vivía a su costa, nadie volvió a decir que no era digna de ser la esposa de un director. Todos estaban sumidos en la confusión. De repente, un miembro del comité de auditoría se acercó al presidente y le susurró algo. El presidente asintió y se giró hacia Marcos. Señor Marcos, además de la suspensión de su cargo, el grupo ha detectado ciertas irregularidades en el uso de sus atribuciones. El comité de auditoría seguirá trabajando con usted en los próximos días. Esperamos su plena cooperación. Al oír eso, las rodillas de Marcos casi cedieron. Tuvo que apoyarse en el borde de la mesa para mantenerse en pie. Todo el salón de banquetes se sumió en un silencio aterrador. En ese preciso instante, el presidente recorrió lentamente el salón con la mirada. Finalmente, sus ojos se detuvieron donde yo estaba sentada. Asintió levemente, un gesto de profundo respeto. Un gesto tan pequeño, pero suficiente para que todos los presentes se giraran a mirarme al unísono. Las miradas burlonas, las sonrisas despectivas, todo se transformó en puro asombro. Mi suegra también se giró lentamente. Me miró a mí y luego al presidente, y el pánico comenzó a reflejarse en sus ojos. Por primera vez en los 3 años que llevaba siendo su nuera, se dio cuenta de que la mujer que siempre había despreciado quizás no era la persona corriente que siempre había pensado. Todas las miradas se clavaron en mí. No más risas, no más comentarios sarcásticos. Incluso la banda de música había dejado de tocar hacía tiempo. El enorme salón de banquetes estaba sumido en un pesado silencio. Mi suegra me miró y luego miró al presidente. Tartamudeó. ¿Usted conoce a mi nuera? El presidente no respondió de inmediato. Simplemente caminó lentamente hacia mí. Al llegar a mi mesa, se inclinó ligeramente. Disculpe la espera, señora. Todos los trámites están completados. Esa frase fue como un rayo que fulminó a todos los presentes. Un director regional que estaba cerca abrió los ojos como platos. ¿Acaba de llamarla, señora? Una gerente se tapó la boca con la mano. No puede ser. Marcos seguía petrificado. Me miraba sin parpadear, y por primera vez vi una genuina confusión en sus ojos. Negó con la cabeza. No, imposible. Tiene que haber un error. Se acercó rápidamente y miró directamente al presidente. ¿Desde cuándo conoce a mi esposa? El presidente respondió con calma. Desde antes de que usted se uniera al grupo. Marcos se quedó helado. Continuó preguntando. ¿Por qué nunca lo supe? El presidente lo miró durante unos segundos. Hay cosas que no necesita saber, y para las que tampoco tiene la autoridad para saber. Esa respuesta hizo que el rostro de Marcos palideciera aún más. Mi suegra intervino de inmediato. ¿Qué quiere decir con eso? Mi nuera es solo ama de casa. ¿Qué relación puede tener con el grupo? El presidente sonrió levemente. Se equivoca, señora. Durante los últimos 3 años, ella nunca ha sido solo una mujer de su casa. Ella parecía aturdida. ¿Qué quiere decir? En ese momento, el director de recursos humanos trajo una carpeta de documentos negra, la colocó en la mesa frente a mí. La abrí con suavidad. Dentro había documentos ya preparados. Pasé las páginas lentamente, un gesto familiar, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Marcos siguió mis movimientos con la mirada. Sus ojos se abrieron de par en par,
porque en la esquina de cada documento estaba mi firma. Un importante accionista en el salón se levantó de un salto. Me miró con total asombro. «¿Es usted?». Asentí levemente. «¿Cuánto tiempo sin verle?». El hombre se inclinó inmediatamente en señal de respeto. «Buenas noches, señora. No esperaba encontrarla aquí hoy». En ese instante, todo el salón pareció contener la respiración. Aquellos que habían colaborado con el grupo comenzaron a atar cabos. Un socio extranjero susurró a su intérprete: «¿Es ella la persona que siempre participa en las reuniones virtuales?». El intérprete asintió en silencio. «Sí. Nunca aparece en público, por eso muy poca gente la conoce». Marcos retrocedió un paso, mirándome como a una completa desconocida. Su voz temblaba. «Tú, ¿quién eres en realidad?». Cerré la carpeta con calma. «En 3 años, nunca preguntaste y yo nunca lo conté». Él forzó una risa. «No, ¿no dijiste que tu familia tenía un negocio normal?». Respondí en voz baja. «Es cierto, mi familia tiene un negocio. Solo que a una escala mayor de la que imaginabas». Un silencio abrumador se apoderó de la sala. Mi suegra negaba con la cabeza una y otra vez. «Imposible. Si fuera tan rica, ¿por qué viviría tan sencillamente? ¿Por qué cocinaría ella misma? ¿Por qué cuidaría de toda mi familia?». La miré, mi voz seguía siendo tranquila. «Porque cuando entré en este matrimonio, solo quería ser una esposa normal. Nunca pensé que el dinero pudiera definir el valor de una persona». Mi suegra abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Continué. «Durante 3 años, nunca he usado mi posición para presionar a nadie, ni he alardeado. Pensé que si vivía con sinceridad, recibiría sinceridad a cambio. Lamentablemente me equivoqué». Marcos bajó la cabeza, apretando los puños. Recordó muchas cosas. Las veces que tuvo dificultades en el trabajo y de repente un proyecto era aprobado. Las veces que la empresa estuvo a punto de perder un contrato y al final alguien intervenía para ayudar. Cada vez él pensaba que había tenido suerte. Nunca se le ocurrió que detrás de esa suerte siempre había una mano que lo ayudaba en silencio. Levantó la vista hacia mí. «Fuiste tú, ¿verdad?». No lo negué. «El día que te contrataron en el grupo, yo di mi aprobación. El día que te trasladaron a un departamento más grande, no me opuse. El día que te propusieron para subdirector, creí que te lo merecías. Incluso en la decisión de nombrarte director, voté a favor». Mi voz era muy suave, pero cada palabra hacía que el rostro de Marcos se volviera un poco más pálido. Retrocedió otro paso. «No puede ser. Si podías decidir esas cosas, entonces tú». Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez desde que entré en la fiesta, mi voz ya no era tan suave como antes. «Soy una de las principales accionistas del grupo y miembro del consejo de administración». Un suspiro colectivo recorrió el salón. Alguien dejó caer su teléfono. Otros se quedaron tan paralizados que olvidaron parpadear. Mi suegra se desplomó en su silla murmurando: «Imposible, imposible». Mi nuera. Fue entonces cuando el presidente habló. Hace 3 años, ella solicitó activamente que no se revelara su identidad ni ninguna información sobre su cargo. Por eso, muy pocas personas en el grupo saben quién es. Hizo una pausa y miró a Marcos. «Y en cuanto a usted», ella lo defendió en repetidas ocasiones ante el consejo. Dijo que quería darle la oportunidad de demostrar su valía. Lamentablemente, ha decepcionado al consejo». Al oír esto, Marcos cerró los ojos lentamente. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Comprendió. La mujer a la que acababa de gritar, a la que había mandado callar delante de cientos de personas, era la misma que había estado sosteniendo su carrera en silencio durante los últimos 3 años. Y yo, simplemente, miré al hombre que una vez fue mi mundo entero. Ya no sentía resentimiento, solo una decepción tan profunda que no podía ponerle nombre. Todo el salón seguía sumido en el silencio. Nadie podía mantener la compostura. Aquellos que se habían burlado de mí hacía menos de 20 minutos ahora bajaban la cabeza. Algunos evitaban mi mirada, otros se retiraban discretamente. El ambiente era tan pesado que hasta el zumbido del aire acondicionado se oía con claridad. Marcos estaba a unos pasos de mí, con los ojos enrojecidos. Me miró durante un largo rato y luego dijo con voz ronca: «¿Por qué nunca lo dijiste?». Respondí con calma: «Nunca preguntaste». Una respuesta breve, pero que dejó a Marcos sin palabras. Era cierto. En 3 años, nunca se había interesado de verdad por saber quién era yo.
Simplemente asumió que lo sabía todo. Creyó lo que decía su madre, lo que opinaban los demás, pero él mismo nunca se tomó el tiempo de escuchar a su propia esposa. Mi suegra se levantó lentamente. Se acercó a mí. Su voz ya no tenía la aspereza de antes. Hija, todo esto es un malentendido, ¿verdad? Háblales, diles algo. Ayuda a Marcos, es tu marido. Miré a la mujer que tenía delante. Hacía poco más de 15 minutos. Me señalaba con el dedo en medio de la fiesta, exigiéndome que supiera cuál era mi lugar. Ahora, su voz se había transformado en una súplica. Negué con la cabeza suavemente. Mamá, nunca pedí al grupo que lo sancionara por lo que pasó hoy. Mi suegra pareció confundida. ¿Qué quieres decir? Miré al presidente. Él entendió la señal y abrió la carpeta sobre la mesa. Sacó un fajo de documentos bastante grueso. Este es el informe completo de la auditoría interna de los últimos 3 meses. La sanción fue aprobada por el Consejo de Administración antes de esta fiesta. La llamada de la señora solo fue una solicitud para ejecutar la decisión de inmediato, no para crearla. Al oír esto, el salón volvió a agitarse. Un socio cercano susurró. Así que todo estaba investigado de antemano. No fue por un conflicto familiar. El presidente asintió. Correcto. El grupo no sanciona a nadie por asuntos personales. Todas las decisiones se basan en pruebas. Marcos bajó la cabeza. Parecía haberlo entendido todo. Yo hablé lentamente. El día que te ascendieron, me alegré mucho. Pensé que por fin tenías la oportunidad de demostrar tu capacidad. Pero solo unos meses después, el comité de auditoría comenzó a enviar los primeros informes. Al principio no lo creí. Pedí que lo revisaran una y otra vez, una segunda vez, una tercera. El resultado siempre fue el mismo. Marcos apretó los puños, sin atreverse a levantar la vista. Continué. Aprobaste gastos que excedían tu autoridad, contrataste a conocidos sin seguir el procedimiento, interferiste en la selección de proveedores, ignoraste las advertencias del Departamento de Control. Son cosas que no podía pasar por alto. Mi suegra intervino rápidamente, solo cometió errores. ¿Quién no se equivoca en el trabajo? Me volví hacia ella. Si fuera un empleado cualquiera, ¿pensaría usted lo mismo? Ella se quedó helada, sin saber qué responder. La miré directamente a los ojos. Durante 3 años, siempre he intentado cumplir con mi deber como nuera. Nunca le he levantado la voz, nunca le he faltado al respeto. Incluso hoy, solo le pedí que se detuviera. Pero usted eligió humillarme delante de cientos de personas. Ella bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Hija, me equivoqué. Lo siento. Fue la primera vez que la oí decir esas 3 palabras. Pero en mi corazón ya no había ninguna emoción. Ni satisfacción, ni dolor. Solo la serenidad de alguien que ha llegado al límite de su resistencia. En ese momento, un empleado del departamento legal se acercó y le entregó otra carpeta al presidente. Él la abrió y miró a Marcos. Según los resultados de la investigación, tendrá que colaborar con el equipo de auditores. Si no se encuentran delitos, el asunto se resolverá según el reglamento interno. Si los hay, el grupo remitirá el caso a las autoridades competentes. Al oír eso, mi suegra casi se desmaya. Se aferró a mi brazo. Hija, te lo ruego, ayúdalo. Es joven, no puede perderlo todo. Era la primera vez que me cogía la mano con esa actitud suplicante. La misma mano que tantas veces me había apartado, que tantas veces me había señalado, ahora temblaba de miedo. Retiré mi mano con suavidad, mi voz seguía siendo tranquila. No tengo la autoridad para cambiar el resultado de una investigación. Si hoy el que hubiera cometido el error fuera otro empleado, habría actuado de la misma manera. No puedo romper los principios por sentimientos personales. El presidente asintió levemente. Esa es también la razón por la que el Consejo siempre ha respetado las decisiones de la señora. En el trabajo nunca ha mostrado favoritismo por nadie, ni siquiera por su propia familia. Esas palabras hicieron que muchos en el salón me miraran con otros ojos. Ya no era curiosidad, sino respeto. Marcos se acercó lentamente a mí. Inclinó la cabeza, muy bajo. Era la primera vez desde que nos conocimos que lo hacía. Su voz se quebró. Lo siento no haberte creído. Siento haberte hecho pasar por tantas humillaciones. Siento lo que te dije antes. Miré al hombre que una vez fue mi pilar. Si esa disculpa hubiera llegado antes de que me gritaras,
Antes de que tu madre me insultara, quizás todavía lo habría intentado, pero ahora es demasiado tarde. Marcos cerró los ojos lentamente. Sus hombros, siempre erguidos con orgullo, parecieron desplomarse. Comprendió. Lo que acababa de perder no era solo el puesto de director, sino también a la mujer que lo había acompañado en silencio durante 3 años. Y esta vez, sabía que no tendría otra oportunidad para retenerla. Mis palabras acababan de ser pronunciadas, pero Marcos permanecía inmóvil como una estatua. Su mirada estaba vacía, como si todo hubiera sucedido demasiado rápido para que pudiera asimilar la realidad. Hacía poco más de 20 minutos, él era el protagonista de la fiesta, el joven director aclamado y rodeado por todos. Ahora, estaba solo en medio del vasto salón. No más felicitaciones, no más apretones de manos entusiastas, solo miradas cautelosas y la distancia invisible de aquellos que antes lo habían elogiado sin cesar. Mi suegra se acercó lentamente a su hijo, le tomó del brazo. Marcos, di algo, explícales a todos. Marcos esbozó una sonrisa amarga. ¿Explicar? ¿Quién querría escuchar mis explicaciones ahora, mamá? Ella negó con la cabeza repetidamente. No. Si tu esposa te perdona, todo estará bien. Se giró hacia mí, con una mirada suplicante. Hija, te lo ruego, habla con el presidente, solo una palabra. Te prometo que a partir de ahora te trataré muy bien. La miré con calma. Durante 3 años, siempre deseé que me tratara con respeto, pero nunca lo hizo. Ella rompió a llorar. Sé que me equivoqué. De verdad que lo sé. Negué con la cabeza suavemente. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. Ya no tienen el poder de sanar. Ella dejó caer los brazos, su rostro envejecido, mostrando una desesperación total. En ese momento, varios socios importantes se acercaron al presidente. Le dieron la mano cortésmente y se despidieron. Antes de irse, uno de ellos miró a Marcos, su voz teñida de pesar. Tenía grandes esperanzas puestas en ti. Es una lástima que no supieras mantenerte. Dicho esto, se giró y se inclinó ligeramente ante mí. Que tenga una buena noche, señora. Uno a uno, los invitados abandonaron el salón en silencio. Pronto, las mesas que habían estado abarrotadas quedaron casi vacías. La banda comenzó a recoger sus instrumentos. El personal del hotel retiraba discretamente las copas a medio beber. La fiesta de celebración del ascenso terminó de una manera que nadie podría haber imaginado. Me levanté lentamente. Cogí mi bolso del asiento, con un movimiento muy suave, pero en cuanto vio que me preparaba para irme, Marcos se acercó de inmediato. ¿Puedes darme unos minutos? Me detuve, no por un sentimiento persistente, sino porque quería cerrar este capítulo con claridad. Me miró, su voz ronca. Durante 3 años me ayudaste tanto. ¿Por qué no lo dijiste? Lo miré directamente a los ojos. Si te lo hubiera dicho desde el principio, te habrías enamorado de mí o de mi estatus. Marcos se quedó sin palabras. No pudo responder. Continué. Una vez creí que un matrimonio solo es duradero cuando ambos se aman por lo que son, no por el dinero o la posición. Por eso elegí vivir como una persona normal. Quería saber si un día, si no tuviera nada, seguirías tomando mi mano. Mi voz era muy suave, pero cada palabra hizo que Marcos bajara la cabeza. Sonreí levemente. Hoy he obtenido mi respuesta. Él se apresuró a decir: no, lo has entendido mal. Fue solo un momento de ira. No fue mi intención. Pregunté con calma. Si hoy siguiera siendo una mujer corriente, si el presidente no hubiera aparecido, si no tuviera el estatus que acabas de descubrir, ¿me habrías pedido perdón? Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese silencio fue la respuesta. Asentí muy suavemente. Entiendo. Iba a marcharme cuando de repente me agarró la muñeca. No te vayas. Dame una oportunidad. Solo una. Miré su mano. Mi voz seguía siendo tranquila. Suéltame. Apretó más fuerte. Lo arreglaré, cambiaré, te compensaré. Retiré mi mano con suavidad. Hay errores que no se pueden arreglar con una simple promesa. En ese momento el presidente se acercó. Dijo en voz baja: el coche la está esperando fuera, señora. Asentí. Gracias. Mi suegra se arrodilló de repente frente a mí. Ese gesto dejó atónitos a todos los que quedaban en el salón. Llorando, dijo: hija, te lo suplico, no dejes a Marcos. Él te quiere de verdad.
Solo se dejó influenciar por mí. Todo es culpa mía. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí, pero no te divorcies. Miré en silencio a la mujer arrodillada a mis pies. Hace 3 años, el día de nuestra boda, me incliné ante ella con respeto, esperando que me viera como una hija. 3 años después, era ella la que se arrodillaba ante mí, pero todas las emociones dentro de mí se habían calmado como un lago en reposo. Me agaché para ayudarla a levantarse. Mamá, no quiero verla arrodillada ante nadie, pero lo que hay entre Marcos y yo ya no se puede salvar. La perdono, pero no puedo continuar con este matrimonio. Al oír la palabra divorcio, Marcos pareció perder todas sus fuerzas. Retrocedió unos pasos y se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza con las manos, su rostro lleno de dolor. No miré más. Me di la vuelta y caminé hacia... El chofer abrió rápidamente la puerta. Subí al coche. A través de la ventanilla vi a Marcos todavía en la puerta del salón. Observaba en silencio cómo el coche se alejaba. No corrió detrás, no gritó mi nombre. Quizás, por primera vez en su vida, entendió lo que era la impotencia. Y yo, mientras el coche se ponía en marcha lentamente, cerré los ojos. 3 años de matrimonio, 3 años de paciencia, 3 años de esfuerzo por conservarlo. Esa noche, todo había llegado a su fin. 3 días después de la fiesta, la noticia de la suspensión de Marcos se extendió por el mundo empresarial. El grupo no dio detalles, solo emitió un breve comunicado sobre cambios en la alta dirección y la realización de una auditoría interna. Sin embargo, todos los que estuvieron en la fiesta sabían lo que había sucedido. Los rumores estaban por todas partes. Algunos sentían lástima por Marcos, otros decían que era demasiado arrogante, y otros me mencionaban como una figura misteriosa hasta entonces desconocida. En cuanto a mí, después de dejar el hotel, volví a mi propio apartamento, uno que había comprado antes de casarme. No había vivido en él durante 3 años, pero siempre lo había mantenido impecable. Esa mañana me desperté muy temprano. Me preparé una taza de té y me quedé junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba. Por primera vez en muchos años, sentí un silencio profundo en la habitación. No más discusiones, no más reproches, no más la sensación de tener que complacer a nadie. El teléfono sobre la mesa vibró. Era mi abogado. Los documentos que solicitó están listos. ¿Cuándo desea presentarlos? Miré los papeles del divorcio sobre la mesa y respondí en voz baja, hoy. 1 hora después, estaba en el bufete de abogados. Después de firmar los últimos documentos, dejé el bolígrafo en silencio. El abogado me miró. ¿Lo ha pensado bien? Sonreí. Lo he estado pensando durante 3 años. Él asintió levemente. Procederé según lo acordado. Esa tarde, como esperaba, Marcos apareció. Esperó en el vestíbulo de mi empresa durante casi 2 horas, sin llamar, sin hacer una escena, simplemente esperando en silencio. Cuando salí, se acercó. Se le veía notablemente más delgado. El traje impecable de antaño había sido reemplazado por una simple camisa. Tenía ojeras por no haber dormido. Me miró. ¿Puedes darme 10 minutos? Asentí. Entramos en una cafetería cercana. Durante los primeros minutos, nadie habló. Finalmente, Marcos rompió el silencio. He recibido la notificación de que has presentado la demanda de divorcio, respondí suavemente. Así es, él bajó la cabeza. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero aún así quiero preguntar, ¿realmente no tenemos ninguna oportunidad? Miré la taza de té caliente frente a mí. Si me hubieras hecho esa pregunta hace 3 años, te habría respondido que sí sin dudarlo. Pero ahora, no puedo. Marcos sonrió con tristeza. Sé que merezco este final. Levantó la vista. Estos 3 días he pensado mucho. He recordado cada pequeño detalle. El día que tuve fiebre alta y te quedaste despierta toda la noche cuidándome. El día que mi madre ingresó en el hospital y fuiste tú quien la llevó a urgencias. El día que tuve problemas en el trabajo y siempre estuviste a mi lado para animarme. Nunca me faltó tu atención. Simplemente me acostumbré a ella, hasta el punto de darla por sentada. Permanecí en silencio. Él continuó. Solo cuando lo perdí, me di cuenta de que había perdido lo más valioso. Un momento después, sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Dentro estaba su anillo de bodas. Lo colocó sobre la mesa. Este es mi anillo. Cuando llegué a casa ese día, me lo quité porque supe que ya no era digno de llevarlo. Miré el anillo durante un largo rato.
Los recuerdos del día de la boda volvieron vívidamente, la promesa de estar juntos hasta el final, la sonrisa feliz de ambos. Ahora todo era solo un recuerdo. Saqué mi propio anillo de bodas del bolso y lo coloqué junto al suyo. Los dos anillos yacían uno al lado del otro, pero ahora había una distancia insalvable entre ellos. Te lo devuelvo. A partir de hoy ya no tienen ningún significado. Marcos cerró los ojos, sus párpados enrojecidos. Asintió. Entiendo. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era el presidente del grupo. Después de una breve conversación, colgué. Marcos preguntó en voz baja. Mucho trabajo. Sonreí. Como siempre. Solo que antes dedicaba demasiado tiempo a la familia. Ahora puedo centrarme en lo que tengo que hacer. Él bajó la cabeza. Probablemente tendrás mucho más éxito. Lo miré. El éxito ya no es tan importante como vivir cada día siendo fiel a mis propios valores. Marcos se levantó lentamente. Me miró durante un largo rato y luego se inclinó profundamente. Gracias por haberme querido. Y gracias por darme una lección que nunca olvidaré en mi vida. Asentí levemente. Te deseo lo mejor para el futuro. Salimos de la cafetería y tomamos direcciones opuestas. Nadie miró atrás. Nadie intentó retener al otro, porque ambos sabíamos que algunas rupturas no ocurren por falta de amor, sino porque el dolor ha superado el límite de lo que se puede reparar. A partir de ese momento, mi camino y el de Marcos se separaron definitivamente. 3 meses después, mi vida recuperó gradualmente su ritmo. Cada mañana llegaba temprano al grupo. Reuniones consecutivas, nuevos proyectos que se lanzaban continuamente. Tras finalizar la auditoría interna, el Consejo de Administración llevó a cabo una reorganización completa del sistema de gestión. Se corrigieron los procesos poco transparentes y se dio la oportunidad a personal verdaderamente competente. La empresa entró en una nueva fase de desarrollo. Para mí, eso era lo más importante. Una empresa que quiere perdurar no puede basarse en la subjetividad y mucho menos ignorar los principios por sentimientos personales. Marcos, por su parte, completó el proceso con el equipo de auditoría. Afortunadamente para él, sus faltas se limitaron a violaciones del reglamento de gestión, sin indicios de malversación o actos delictivos. Se le rescindió el contrato de trabajo y tuvo que reembolsar ciertas cantidades según lo estipulado. Ese resultado fue un alivio para muchos, al menos no tuvo que pagar con años de su vida. Nuestra demanda de divorcio también se resolvió rápidamente en los tribunales, sin disputas por bienes, sin peleas por la casa. Porque antes de casarnos, cada uno tenía su propia vida y sus propios activos. Al salir del juzgado, Marcos se detuvo a mirarme. Llevaba una simple camisa blanca, sin el reloj caro, sin el coche de lujo que lo llevaba y traía. Todo el brillo de antes había desaparecido, dijo en voz baja. Gracias, por no haberme llevado al límite. Respondí con calma. No fui yo, fuiste tú mismo quien se detuvo a tiempo. Él asintió. Quizás. Antes de irse, añadió. Pienso volver a mi pueblo, abrir una pequeña empresa, empezar de cero. Sé que será difícil, pero esta vez quiero construirlo todo yo mismo, sin depender de nadie. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no vi arrogancia en sus ojos, solo la serenidad de alguien que ha madurado tras una caída. Sonreí. Te deseo éxito. Él inclinó la cabeza y se fue en silencio. Esa fue la última vez que nos vimos. Unas semanas después, una tarde al salir del trabajo, me encontré inesperadamente con mi ex-suegra frente a la entrada del grupo. Llevaba un rato allí, con una pequeña bolsa en la mano. Su pelo había encanecido considerablemente y su rostro estaba más demacrado. En cuanto me vio, se acercó apresuradamente. Hija, digo, señora, ¿puedo hablar con usted un momento? Asentí. Nos sentamos en un banco de piedra en el jardín. Sacó un pañuelo viejo de la bolsa y lo desdobló temblando. Dentro había una pulsera de oro. Esta es una reliquia que me dejó mi suegra. Una vez pensé en dártela, pero por mis prejuicios, por mi egoísmo, nunca te consideré mi hija. Ahora quiero dártela, por favor. Acéptala para que mi conciencia esté tranquila. Empujé suavemente el pañuelo hacia ella. Le agradezco el gesto, señora, pero no puedo aceptarlo. Ella bajó la cabeza. Entiendo. Quizás nunca en mi vida pueda compensar el daño que te hice. Miré a la mujer que tenía delante, ya sin resentimiento. El tiempo lo había suavizado todo. Nunca la he culpado.
Solo lamento que en su día no quisiera escucharme ni una sola vez. Quizás todo habría sido diferente. 2 lágrimas rodaron lentamente por su rostro. Lo sé, es mi mayor arrepentimiento. Me levanté y me incliné ligeramente para despedirme. Cuídese mucho, señora. Ella me siguió con la mirada y dijo en voz baja, gracias, porque a pesar de cómo te traté, aún me muestras un último ápice de respeto. Sonreí y me marché. Esa tarde, el sol dorado bañaba los altos edificios. Entré en el vestíbulo del grupo. Los empleados me saludaron con una sonrisa, no por mi cargo, sino porque respetaban a alguien que siempre ponía los principios y la justicia por encima de cualquier interés personal. Entré en mi despacho y dejé los documentos sobre la mesa. A través de la gran ventana, la ciudad seguía tan bulliciosa como siempre. De repente, recordé la fiesta de aquella noche, las risas burlonas, las miradas de desprecio, la frase fría del que fue mi marido. Cállate, ¿quién te ha dado permiso para hablar aquí? Si ese día hubiera elegido llorar, suplicar o discutir, probablemente me habrían despreciado aún más. Pero elegí el silencio y dejé que la verdad hablara por sí misma. La vida es, en esencia, muy justa. La arrogancia puede elevar a una persona por un momento, pero solo el carácter le permite mantenerse firme a largo plazo. Y el respeto nunca proviene de un cargo, ni del dinero. Proviene de cómo cada uno trata a quienes están a su lado cuando se encuentra en la cima. Cerré la carpeta, sonriendo muy levemente. Fuera de la ventana, el cielo azul se extendía hasta el horizonte. Un viejo camino se había cerrado. Un nuevo viaje acababa de comenzar oficialmente. Un año después, me encontré por casualidad con Marcos en una feria de promoción comercial local. Ya no vestía trajes caros, solo una camisa blanca planchada con esmero y una sonrisa serena. Su stand no era grande. Solo exhibía algunos productos fabricados por su pequeña empresa, pero tenía un flujo constante de clientes. Al verme, se sorprendió un poco y luego sonrió. «¿Cuánto tiempo sin verte?» Le devolví la sonrisa. «Felicidades. Parece que las cosas van bien». Él asintió. «Mucho más lento que antes, pero esto es algo que he construido con mis propias manos». Dicho esto, sacó un pequeño cuaderno de un cajón. Lo abrió. En la primera página solo había una frase. «Para ser respetado, primero debes aprender a respetar a quien siempre está a tu lado». Sonrió. «Es mi recordatorio diario». Miré esa caligrafía y asentí levemente. Quizás realmente había cambiado. En ese momento, una mujer mayor se acercó a comprar. Él la atendió con amabilidad, explicando cada producto con una voz sincera y una actitud humilde. No quedaba rastro del director arrogante de antaño. Me fui en silencio. Antes de salir del recinto ferial, escuché por casualidad a un joven empleado preguntarle: «Jefe, ¿por qué siempre trata tan bien a todo el mundo?» Marcos sonrió. «Porque una vez perdí lo más valioso que tenía por creer que siempre tenía la razón. No quiero que nadie repita ese error». Salí al exterior. El sol de principios de verano iluminaba el camino. Ya no sentía rencor. Cada uno debe pagar el precio de sus elecciones. Lo importante no es haber caído, sino tener el coraje de levantarse y vivir mejor después. Esa fue la última vez que vi a Marcos. Confío en que, a partir de ese día, cada uno tendrá una vida tranquila, siguiendo el camino que ha elegido. Si esta historia te ha ofrecido emociones y reflexiones valiosas sobre la vida, el respeto y la fortaleza interior, compártela para que su mensaje llegue a más personas. Las historias tienen el poder de inspirar y enseñarnos lecciones profundas. Te deseo a ti y a tu familia mucha salud, paz, y nos vemos en las próximas narraciones.